Julio César Sarango, abogado del exasambleísta Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista político Carlos Figueroa, condenados por injuriar al presidente Rafael Correa. Abogado, buenos días. Buenos días, Gabriela. Un saludo a toda la audiencia. Abogado, usted pidió la extinción de la pena para Jiménez, Villavicencio y Figueroa, argumentando que el delito del que se los acusa desapareció del COIP, del nuevo Código Integral Penal. Sin embargo, la jueza Lucy Blasio negó el pedido, argumentando que el código claramente establece los casos en los que se puede extinguir la acción penal. Estos son amnistía, remisión o renuncia voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, cuando se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal, muerte del procesado o prescripción. Nada de esto aplicaría en el caso que usted defiende. ¿En qué fundamenta su pedido? Un saludo a toda la audiencia. Es lamentable que la jueza Lucy Blasio nuevamente haya violado la Constitución, la ley y los tratados y convenios internacionales. Es lamentable también que la señora jueza Lucy Blasio no revise bien lo que es la nueva normativa, el Código Integral Penal. El artículo 72, numeral 2, manifiesta que cuando existe una nueva normativa se puede extinguir el delito y la pena. Nosotros, basados en el artículo 72, numeral 2, hemos propuesto esta petición. Pero también debemos indicar que la jueza no ha hecho un análisis dogmático jurídico, toda vez que, si bien es cierto, la norma que ella invoca ahora, el artículo 271, tiene una similitud con el artículo 494 que ha sido derogado, pero no es el mismo, pues tiene otros elementos, como por ejemplo, hoy el tipo penal del 271 dice que debe haber acusación particular, que debe haber una declaratoria de maliciosa, la denuncia o acusación. Es decir, incorpora otros elementos totalmente distintos al que tenía el tipo penal del 494. De tal manera que si la jueza aplicara lo mínimo que está dispuesto en el artículo 13, numeral 13 del Código Integral Penal, que es la prohibición de la analogía en materia penal, pues esto ya debería emitir su fallo extinguiendo el delito y por ende la pena. Pero no lo ha hecho. Se nota claramente que existe la intención de seguir violentando los derechos del asambleísta Clever Jiménez, de Fernando Villavicencio y del médico Carlos Figueroa. Otra vez la violencia de Estado se hace presente para violar derechos. Pero, doctor, tomando en cuenta que el delito por denuncia falsa o denuncia maliciosa no ha sido eliminado del catálogo de delitos en el COIP, sino que ha sido trasladado del capítulo de injurias al de delitos de responsabilidad ciudadana y con una pena menor, ¿por qué considera que la reducción de la pena para Clever Jiménez y Fernando Villavicencio de 18 a 12 meses no es lo justo o correcto? Porque el tipo penal ya no está impreso, Gabriela, en la nueva normativa. El 271 no es el mismo del artículo 494. Si nosotros nos retrotraemos a la sentencia que emitió el 16 de abril del 2013 la jueza Lucy Blasio, si por favor la Cámara me indica, dice: por lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaro que se ha aprobado la existencia material del delito de injuria judicial. Injuria judicial fue el tipo penal que la jueza le sentenció a los 3 ciudadanos, incluyendo la Corte de Apelación, incluyendo el Tribunal de Casación. Pero hoy, cuando nosotros le pedimos que extinga el delito y la pena, dice que la acusación o denuncia maliciosa está plenamente vigente. Si mis defendidos fueron sentenciados por un tipo penal que se llama injuria judicial, hoy dice que la acusación o denuncia maliciosa está vigente. Por lo tanto, hay un total distanciamiento, no se parecen los dos tipos penales. Si la jueza medianamente utilizara el principio de retroactividad, ya debería igualmente fallar en favor de mis
defendidos. Toda vez, ¿qué significa el principio de retroactividad? El principio de retroactividad dice que solamente se puede retrotraer la ley hacia atrás cuando es favorable a los procesados. En el caso que nos ocupa, quiere sancionar, quiere decir que sigue vigente el tipo penal, retrotrayendo el artículo 271 hacia atrás, con el único propósito de perjudicar a mis defendidos, no con el afán de favorecer. ¿Y esta rebaja de penas que cambia la sentencia afecta a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, nosotros no hemos hecho la ley. La nueva normativa así impone. El ordenamiento jurídico a nivel mundial, universal, dice que cuando se crea una nueva normativa, pues los delitos que estaban juzgados quedan en stand-by y justamente tiene que ajustarse a la nueva normativa. Si le es favorable, se aplicará esa nueva normativa y los delitos que fueron juzgados antes, unos saldrán en libertad porque ya se cambió esta normativa y ya no existen. Ese es el precio de la nueva creación, de la nueva normativa. Hay muchos delitos que a veces quedan, pues, ya no son juzgados, pero por la democracia, por el principio de la constitucional de derechos, por el principio de seguridad jurídica, tiene que aplicarse estos principios que son la no retroactividad de la ley cuando es perjudicial al procesado, sí cuando es favorable, la no interpretación analógica de las comparaciones, las similitudes no van en materia penal. Y eso es lo que ha hecho la señora jueza Lucy Blasio. Imagínense, pueblo ecuatoriano ha cogido el título de un libro de corporaciones, ediciones legales, en donde dice que le titula al 494, si la Cámara me ayuda, dice acusación o denuncia maliciosa, porque el artículo 494 del ex Código Penal decía, le ha titulado al 494 acusación o denuncia maliciosa. La señora jueza ha comparado con el nuevo tipo penal del 271 que dice acusación, denuncia o maliciosa, igual que el 494, el 271. Pero si vemos otra editorial jurídica del Ecuador, le ha titulado al tipo penal 494 del código anterior, denuncia o acusación judicial no probada en juicio. Es decir, la señora jueza solo ve la forma, pero no ve el fondo, el contenido. Inclusive la Corporación de Estudios y Publicaciones ha dicho que los títulos no son dados por el legislador, es puestos por ellos para una mayor comprensión de los abogados, de los estudiantes, o de las personas que utilizan estos textos para cualquier investigación o administración de justicia. Entonces, abogado, ¿qué acciones se tomará? ¿Se puede apelar la decisión de la jueza Lucy Blasio? ¿A qué instancias puede acudir? Bueno, nosotros hemos presentado el día de ayer una petición de revocatoria que se ajuste estrictamente a la dogmática, a la técnica jurídica existente a nivel nacional e internacional y falle en derecho, falle apegada estrictamente a la Constitución y no exclusivamente a ciertos intereses, porque este proceso está fraguado de nulidad absoluta desde el inicio, porque el conjuez Richard Villagómez igualmente adecuó, violando el artículo 39.1 para que el asambleísta Clever Jiménez sea enjuiciado y callado su voz, inclusive para destituirle de la Asamblea Nacional. Y rápidamente, abogado, en el caso de Carlos Figueroa, ¿quién se encuentra privado de su libertad cumpliendo una pena de 6 meses? ¿Cuál es la situación legal? Igualmente, el caso del médico Carlos Figueroa es un abuso del poder, una violencia de Estado. Él jamás debe estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque existe la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que la sentencia no debe ejecutarse, que la sentencia debe esperar hasta que la Comisión Interamericana investigue toda la cuestión de fondo y no como hoy se está haciendo, violando el tratado y derechos internacionales, abusando del poder, abusando de todas las instituciones del Estado, han arremetido y han perseguido a los 3 ciudadanos. Muchas gracias. El médico Carlos Figueroa debe estar libre, no por la decisión de las autoridades nacionales, sino por decisión del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Muchas gracias, abogado. Agradecemos al abogado Zarango, quien defiende al ex asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, y sus asesores. Gracias por acompañarnos.